Imagina un ejército tan extenso que su cola parece no tener fin, una verdadera ciudad viviente en constante movimiento. No se trata solo de soldados marchando en fila, sino de una enorme infraestructura móvil, cocinas humeantes que preparan comida, tiendas desmontándose al amanecer, médicos curando heridas, ingenieros cargando herramientas y comerciantes vendiendo pan y vino en plena marcha. Hoy vamos a descubrir cómo era realmente la logística y organización de la marcha dentro de una legión romana, paso a paso, hora a hora. Al final, te preguntarás si tú serías capaz de sobrevivir un solo día marchando junto a estos guerreros de Roma. Para entender la magnitud de esta operación, debemos empezar por los números, que resultan asombrosos. En la época del Alto Imperio, una fuerza típica de campaña consistía en 2 legiones completas, sumando unos 13.000 a 14.000 legionarios, soldados entrenados con gran disciplina. Junto a ellos, se encontraban entre 5.000 y 6.000 tropas auxiliares, jinetes númidas, arqueros sirios, infantes germanos y honderos hispanos. Aunque no eran ciudadanos romanos, combatían para Roma a cambio de salario y la promesa de ciudadanía futura. Así, en total, la Fuerza Armada se acercaba a los 20.000 hombres. Pero esto no terminaba aquí. Además de los combatientes, marchaban entre 3.000 y 4.000 personas encargadas del apoyo, esclavos, sirvientes y trabajadores militares que cuidaban a las mulas, cocinaban, reparaban armas, montaban tiendas y transportaban cargas. Muchos de ellos eran parte integral del ejército, otros servían a oficiales de alto rango. En cuanto a los animales, se calcula que un ejército en marcha llevaba entre 4.500 y 5.000 mulas, además de caballos para oficiales, jinetes y mensajeros. Cada uno de estos animales podía cargar hasta 130 kilogramos de equipamiento, madera para fortificaciones, estacas, provisiones, herramientas de acero e incluso piezas desmontadas de catapultas. Sumando todo, hablamos de un enorme convoy de entre 25.000 y 30.000 seres vivos avanzando juntos por el camino, hombres, caballos, mulas, bueyes, carretas y armas. Sin contar los comerciantes civiles que seguían al ejército ni los mensajeros que iban y venían entre aldeas y fortalezas, formando una serpiente interminable. El historiador Polibio describió esta marcha como un muro de carne en movimiento, y no exageraba. La columna podía extenderse entre 8 y 12 kilómetros, tanto que la cabeza ya estaba cruzando un río mientras la retaguardia aún recogía las tiendas del campamento anterior. Este tamaño imponente presentaba un desafío enorme: cómo mover diariamente semejante gigantesca fuerza sin que se colapsara por su propio peso. Este es el misterio que desvelaremos en este video. La marcha comenzaba muy temprano, cuando el mundo todavía dormía, entre las 3 y 4 de la madrugada, durante la cuarta vigilia de la noche. El primer sonido que rompía el silencio no eran las armas ni órdenes de mando, sino el suave trote de los caballos de los especuladores y exploradores, una élite silenciosa asignada a explorar el terreno, detectar posibles emboscadas, observar movimientos enemigos, evaluar caminos y reconquistar aldeas sospechosas. Su misión era asegurar que nada detuviera el avance de la legión. Mientras tanto, en el campamento, los centuriones despertaban a sus hombres con un toque breve en el corno, un cuerno de mando. Nada quedaba a la improvisación. Cara Tobronian, un grupo básico de 8 legionarios, desmontaba su tienda de cuero, organizaba su equipaje, revisaba armas y ajustaba armaduras y sandalias, demostrando que cada soldado era responsable de su propio equipo y carga. Es importante destacar que la legión no contaba con carretas para transportar el equipo personal de cada soldado. Cada legionario llevaba consigo entre 20 y 30 kilos de material, incluyendo suplarios, espada, escudo, lanza, utensilios, raciones secas para varios días, estacas para fortificación y herramientas para excavación. No eran solo guerreros, eran obreros, portadores, constructores en movimiento, la esencia misma de un ejército móvil. Mientras los soldados se preparaban, el alto mando se reunía para analizar los informes de la noche anterior. El legatus legionis, los tribunos y los ingenieros evaluaban los reportes traídos por los mensajeros y exploradores para decidir la ruta del día. Se evitaban terrenos pantanosos, montañosos o proclives a emboscadas, priorizando siempre un avance fluido y seguro. Simultáneamente, comenzaba la preparación de los animales de carga,
Las mulas eran alimentadas, las cargas inspeccionadas y organizadas con una disciplina rigurosa, porque cualquier error en esta logística podía poner en peligro toda la marcha. Así, poco antes del amanecer, la cabeza de la columna ya estaba lista para avanzar, dando inicio a una nueva jornada en la ruta imparable de la Legión Romana. En este movimiento continuo, la marcha se convertía en el gran espectáculo de organización, resistencia y estrategia que mantuvo a Roma en la cima durante siglos. Incluso el famoso Séneca, en sus escritos, reflexionó sobre la disciplina y el sacrificio de estos soldados, recordándonos que la fuerza de Roma no solo estaba en sus armas, sino en la capacidad de cada hombre para llevar a cabo la tarea más dura, caminar juntos, día tras día, hacia el futuro del imperio. ¿Estarías tú listo para afrontar ese reto? El silencio reinaba absoluto. Los soldados avanzaban sin hacer ruido, sin palabras fuera de lugar, sin risas ni cantos. La razón era clara, nadie debía darse cuenta de que Roma estaba ahí hasta que fuera demasiado tarde. Al frente de esta enorme columna, en un terreno desconocido y lleno de peligros, marchaba la vanguardia. Lejos de ser un grupo improvisado, era una unidad cuidadosamente diseñada para moverse rápido, responder al instante y, sobre todo, eliminar cualquier amenaza. Roma confiaba en que un ataque sorpresivo podía destruir toda la legión si la información enemiga llegaba a tiempo. Por eso, la vanguardia estaba formada por tropas auxiliares especializadas. No eran legionarios romanos, sino guerreros reclutados de los pueblos más belicosos del imperio. Los númidas y tracios destacaban en la caballería ligera, capaces de maniobrar con rapidez en terrenos difíciles. Los galos, expertos en rastreo, se movían con precisión. Los cretenses y sirios manejaban arcos de largo alcance, y justo en el centro de esta línea avanzaba la infantería ligera, equipada con armas ligeras y casi sin cargas, lista para atacar o retirarse al instante. Su misión era proteger el camino, despejándolo de cualquier peligro antes de que llegara a la columna principal. Esto implicaba enfrentarse a emboscadas bien preparadas por tribus locales, desmontar trampas ocultas con troncos, zanjas encubiertas y clavos afilados, inspeccionar aldeas silenciosas que podían esconder enemigos y, al ser necesario, entrar en escaramuzas con exploradores enemigos. Pero no solo se trataba de combate. La vanguardia era también el termómetro de la estrategia. En territorios como Germania, con densos bosques que limitaban la visibilidad, la distancia entre este grupo y la fuerza principal podía alcanzar hasta 3 kilómetros. Este espacio permitía enviar alertas, pedir refuerzos o retirarse sin desordenar la columna. Autores como Vegecio y Tácito nos muestran lo valioso que era mantener esta estructura intacta. Perder la vanguardia podía generar caos, pánico y una derrota segura. No cualquiera ocupaba ese lugar. Allí iban soldados veteranos, inteligentes y endurecidos por años en campañas, con la autoridad para tomar decisiones rápidas, conscientes de que su fracaso sería el fin para todos. Justo detrás, aparecían los guardianes más silenciosos pero decisivos de toda la marcha, los agrimensores militares. Armados con instrumentos simples como la groma y el chorobates, estos expertos podían convertir cualquier terreno en una fortaleza. Antes de que se plantara la primera tienda o se apoyara un escudo en el suelo, ellos ya habían marcado el terreno exacto donde pasaría la legión la noche. Usaban estacas, cuerdas y calculaban posiciones solares para diseñar el castrum, el campamento fortificado que Roma levantaba cada jornada sin margen de error. La elección del lugar seguía reglas casi matemáticas. Debía haber agua potable cerca, un suelo firme y bien drenado, altura para vigilar el entorno, proximidad a materiales para fortificar y un espacio abierto para formar el ejército en caso de ataque. Todo esto organizado con antelación, porque una legión sin campamento fijo era presa fácil. A la par marchaba el núcleo de mando. El legatus legionis, el comandante máximo, no seguía ni a la tropa ni se quedaba atrás. Se situaba estratégicamente, protegido por escoltas, tribunos y oficiales administrativos, desde donde dirigía cada movimiento, cada cambio de ruta, cada respuesta a los informes de los exploradores. Las órdenes venían de ahí, circulando cual sangre por las venas del ejército. Los mensajeros a caballo, llamados cursores, cabalgaban con rapidez desde la posición del comandante hacia el frente, los flancos y la retaguardia, transmitiendo mensajes en clave.
Cada acción debía ser precisa, silenciosa y sin dudas. En tratados como el de Frontino, se relatan historias donde la correcta elección del campamento determinó la suerte de campañas enteras. Un terreno mal drenado podía volverse un lodazal tras la lluvia, una colina ignorada se convertía en una trampa enemiga, un río bajo dejaba el flanco descubierto. Lo más impresionante de todo era la rutina, repetida cada día con exactitud, como si la guerra fuera una coreografía ya escrita desde el primer paso. Este nivel de organización, planificación y disciplina fue clave para que Roma sostuviera su imperio y conquistara territorios más allá de lo imaginable. Como escribió Séneca, el verdadero poder romano residía no solo en la fuerza de sus armas, sino en la voluntad inquebrantable y la preparación meticulosa de sus hombres para marchar juntos hacia cualquier destino. Y luego estaba el verdadero corazón palpitante de la legión, el cuerpo principal, esa masa enorme que llevaba literalmente a Roma sobre sus hombros. Allí marchaban los legionarios experimentados, los reclutas en formación, los hombres encargados de cargar estacas y transportar herramientas esenciales. Este núcleo estaba formado por cerca de 13.000 soldados divididos en 10 cohortes, cada una organizada en centurias de aproximadamente 80 hombres. Además, los acompañaban unos 4.000 sirvientes, esclavos militares y cuidadores de animales, sin olvidar a miles de mulas que cargaban hasta 130 kilogramos de equipo vital. Lo verdaderamente impresionante no era solo el tamaño, sino la disciplina que regía cada paso. La marcha romana estaba coordinada con una precisión que podría compararse con sistemas modernos. Cada centuria conocía su lugar exacto en la columna. Los soldados más veteranos marcaban el ritmo al frente, mientras los novatos se ubicaban en el centro, flanqueados por veteranos para mantener el orden. Los elementos problemáticos iban al final, bajo vigilancia cercana. La formación no era para el combate, la legión avanzaba en columna estrecha, de 2 o 3 hombres de ancho, adaptándose al terreno para serpentear por valles, antiguas hutas, senderos estrechos y montañas sin perder unidad. Mensajeros a caballo recorrían la columna llevando órdenes que se complementaban con señales sonoras de trompetas y corno, marcando cambios de ritmo, pausas o alertas. Pero nada de esto funcionaría sin atender un punto crucial, el peso que cada soldado cargaba. Cada legionario llevaba entre 20 y 30 kilos de equipo propio. Esto incluía la armadura, que podía ser la lorica segmentata o la cota de malla, el escudo scutum, la espada gladios, el pilum, una lanza arrojadiza, estacas para construir fortificaciones, pala, utensilios de cocina, cantimplora, ropa extra y raciones para varios días de marcha. Estas mulas, conocidas como molimariani en honor al cónsul Cayo Mario, revolucionaron el ejército republicano cuando él instituyó que cada soldado llevara su propio equipo, una reforma fundamental para la movilidad y autonomía de la legión. La distancia diaria de marcha solía ser de entre 20 y 30 kilómetros, un ritmo sagrado y bien calculado. Marchar más de lo debido agotaba a los soldados y exponía a la legión, mientras marchar menos retrasaba la campaña y la volvía vulnerable. La legión no corría, avanzaba con un paso firme y constante, distribuyendo el esfuerzo para evitar el desgaste. Si un soldado caía durante la marcha, la respuesta era clara y práctica. Si estaba cerca y el terreno lo permitía, sus compañeros intentaban ayudarlo, si no, debía quedar atrás. La eficiencia y la supervivencia del conjunto siempre primaban sobre la compasión individual. Detrás de este muro humano inmóvil se encontraba otro elemento que ningún comandante podía descuidar, el tren de bagajes, conocido como impedimenta. Esta columna de carretas, animales y sirvientes no era simplemente un grupo que seguía a la legión, era la columna vertebral logística que permitía a Roma sostener a sus tropas lejos del hogar, aunque también su punto más vulnerable. En el impedimenta se guardaban las reservas de grano y sal, barriles de vinagre para conservar alimentos, herramientas para la construcción, piezas desmontadas de maquinaria de acero, mapas manuscritos, pergaminos de órdenes, tiendas adicionales, pieles para el frío, mantos, calzado, medicinas y mantas. Todo el equipo necesario para que la legión pudiera operar durante semanas sin apoyo externo. Esta cola estaba formada por cientos de mulas y bueyes, cada uno cuidadosamente cargado con materiales esenciales.
Las carretas eran robustas, reforzadas con madera gruesa y ruedas dobles, con ejes sujetados por tiras de cuero para resistir los caminos difíciles. Estas eran conducidas por sirvientes especializados, algunos esclavos, otros trabajadores contratados, muchos con décadas de experiencia junto a la legión, considerándose parte fundamental del éxito militar. A pesar de su importancia, esta parte de la columna era lenta, extremadamente lenta, por lo que su ubicación era clave, generalmente marchaba en el centro de la columna o justo detrás del cuerpo principal, protegido por la retaguardia, mientras patrullas móviles vigilaban sus flancos. Cualquier incidente aquí, una carreta rota, una mula herida o una carga extraviada, podía poner en peligro toda la marcha. José Flavio, conocido como Josefo, relata en sus crónicas sobre las campañas de Tito en Judea que las órdenes para el tren de bagajes eran tan estrictas como las reglas de combate. Ninguna carga podía moverse sin autorización, ninguna carreta quedarse atrás. La desorganización se castigaba severamente, a veces con castigos físicos inmediatos. Además, el tren de bagajes llevaba personal esencial para el funcionamiento del ejército, médicos con rudimentarios kits quirúrgicos, cocineros equipados con molinos portátiles y calderas, herreros de campaña listos para reparar armas y armaduras, escribas que llevaban el control y traductores que facilitaban la comunicación con poblaciones locales. También se transportaban animales de reserva, caballos y mulas extras para sustituir los que resultaran heridos o muertos. La protección de esta columna vital era tan prioritaria que, en territorios hostiles, destacamentos enteros de infantería ligera y jinetes auxiliares se asignaban exclusivamente a escoltar el impedimenta, garantizando que el motor logístico de Roma siguiera intacto durante la marcha. Así, hasta el último detalle estaba pensado para que la legión no solo avanzara, sino que lo hiciera con eficacia, resistencia y siempre lista para la batalla. Si la vanguardia era el faro que guiaba el camino y el tren de bagajes el corazón que mantenía viva a la legión, la retaguardia cumplía el papel de escudo invisible, la línea silenciosa que evitaba que todo se viniera abajo desde atrás. En la Roma antigua, marchar al final de la columna no era un castigo, sino una responsabilidad enorme que requería temple y sangre fría. La retaguardia estaba compuesta por unidades especializadas, arqueros auxiliares, jinetes ligeros e infantes que rotaban constantemente para mantenerse alertas y frescos. Eran veteranos acostumbrados a la pesada carga de vigilar la espalda, conscientes de que el peligro podía llegar en cualquier momento desde allí. Su función principal era proteger el tren de bagajes, recoger a los que se quedaban rezagados, controlar los flancos en zonas donde la visibilidad era reducida y reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza surgida por detrás. Pero el peligro no era solo físico, sino también mental. Un ataque por parte de enemigos en la retaguardia, aunque fuera pequeño, podía desatar el pánico. Solo un rumor malintencionado, un grito desafinado o un sonido de corno mal interpretado bastaba para quebrar la disciplina y hacer que toda la columna colapsara. Por eso era imprescindible que la retaguardia fuera una fuerza disciplinada, rotativa y fuerte. Los soldados que la integraban se relevaban frecuentemente para mantener la concentración y la moral altas. Además, la retaguardia tenía un papel corrector. Cualquier soldado que intentara desertar o escaparse por la cola de la columna era capturado allí mismo, y en ocasiones se aplicaban castigos severos, incluso la ejecución, especialmente en campañas delicadas. En Roma la disciplina no terminaba cuando el soldado salía de formación, la seguían hasta el último paso. Y el ejército no olvidaba esas lecciones a la fuerza, porque la historia tenía ejemplos dolorosos para recordárselas. La batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, fue uno de esos momentos terribles. Allí, 3 legiones comandadas por Publio Quintilio Varo fueron emboscadas y destruidas por tribus germánicas en ataques laterales y por detrás, dentro de un terreno cerrado y con una columna demasiado extendida. La falta de coordinación entre la vanguardia y la retaguardia, junto al terreno y el tamaño de la tropa, impidieron cualquier reacción efectiva. Fue la peor derrota militar del Alto Imperio y un trauma logístico que obligó a Roma a repensar la función y estructura de su retaguardia. Desde entonces, la retaguardia se volvió más robusta, proactiva y preparada. No solo defendía, sino que anticipaba peligros.
En territorios hostiles, contaba con sus propias patrullas laterales, mensajeros e incluso ingenieros para actuar rápido ante cualquier eventualidad. Pero mientras la retaguardia cerraba el paso, otro grupo se movía con total libertad fuera del camino principal, los centinelas de los flancos. Si la vanguardia era los ojos al frente y la retaguardia el escudo a la espalda, los flancos eran la vulnerabilidad permanente, los lados abiertos de una columna que podía superar los 10 kilómetros. Roma confiaba esa protección a patrullas versátiles, móviles y discretas, que no marchaban en la ruta central sino que avanzaban en paralelo, explorando bosques, subiendo colinas, revisando senderos laterales, descendiendo barrancos e infiltrándose en aldeas cercanas. Estos guardianes tenían que observar sin ser detectados, identificar amenazas antes de que crecieran y, si era necesario, actuar con rapidez y fuerza suficiente para eliminar a los enemigos antes de que estos alcanzaran al grueso de la legión. La guardia de flancos estaba formada principalmente por caballería ligera auxiliar, númidas, tracios, íberos castellanos, todos montados en animales entrenados para maniobrar en terrenos accidentados. También habían infantes ligeros, armados con equipo liviano, preparados para emboscadas y persecuciones rápidas en bosques cerrados y terreno difícil. En regiones como Germania o Dacia, Roma recurría además a exploradores locales aliados, hombres nativos que conocían cada rincón, cada peligro potencial en el territorio. Este grupo de soldados tenía quizás la misión más exigente físicamente de toda la legión. Marchaban más, dormían poco, comían mal y, aún así, debían mantener sus sentidos alertas y tomar decisiones inmediatas. Proteger los laterales no solo significaba cubrir la columna, sino salvaguardar toda la integridad estratégica del ejército. Las crónicas de las campañas de Julio César en la Galia reflejan la importancia de estos flanqueadores, quienes evitaron emboscadas en montañas y valles, enfrentándose a tribus locales que buscaban atacar en curvas peligrosas del camino. En Britania, por ejemplo, destacamentos enteros eran enviados a patrullar largas horas los flancos de valles estrechos para garantizar que la columna permaneciera segura y sin sorpresas. La falla de un solo centinela o de un grupo de ellos no solo costaba vidas, sino que podía abrir una trampa de varios kilómetros para el enemigo. Por eso, estos hombres elegidos para la guardia de flancos eran casi siempre veteranos experimentados, con autonomía para tomar decisiones tácticas, conocimiento profundo del terreno y la iniciativa necesaria para actuar en situaciones límite. Ellos eran, sin duda, los verdaderos guardianes invisibles que protegían a la legión en cada paso del camino. En los márgenes de la legión no había órdenes que se gritaran ni trompetas resonantes, solo reinaba el silencio, el murmullo de los árboles y la constante amenaza de lo desconocido, de alguien o algo dispuesto a atacar en cualquier momento. Pero todo ese despliegue solo tenía sentido si al llegar el final del día aquel monstruo de hombres y animales lograba detenerse de forma segura. Y eso requería una tarea agotadora y repetitiva, levantar desde cero una ciudad fortificada antes de que la oscuridad se extendiera. Al acercarse al terreno señalado por los agrimensores, la legión se transformaba en una máquina de construcción militar perfectamente aceitada. Cada soldado sabía exactamente qué hacer, cada grupo seguía un ritual que habían practicado cientos de veces. Nada quedaba a la improvisación ni a la incertidumbre. Y aunque el terreno fuera complicado, ya fuera lodoso, trocoso o desigual, la orden fundamental siempre era la misma: fortificar antes de descansar. El primer paso era cavar el foso defensivo alrededor del perímetro, de aproximadamente 2 metros de profundidad y 3 de ancho. La tierra extraída se acumulaba hacia adentro, formando un terraplén que luego se reforzaba con las estacas de madera que cada legionario llevaba obligatoriamente junto a su equipo. Esas estacas, conocidas como labún, no podían faltar en ninguna campaña, eran la defensa primero, el muro que al caer la noche protegía a toda la legión. Después se definían las 4 puertas principales del campamento, la porta praetoria al frente, la porta de comana en la retaguardia, y las 2 puertas laterales, sinistra y destra. Centinelas eran asignados inmediatamente a estos accesos, incluso antes de que la muralla estuviera terminada, para garantizar la seguridad desde el primer instante. Dentro de esos límites ya marcados, la legión se organizaba en cuadrantes rígidos. Las tiendas se levantaban siguiendo una jerarquía estricta, oficiales en el centro,
la tropa regular en las alas, auxiliares en áreas específicas y los bagajes junto a los animales relegados a espacios delimitados. En el corazón del campamento se ubicaba la tienda del comandante, llamada Praetorium, que también servía como centro ceremonial con un altar portátil para sacrificios, lectura de presagios y reuniones estratégicas del alto mando. Las calles internas se diseñaban con un esquema estandarizado, perpendiculares y lo suficientemente anchas como para permitir el rápido desplazamiento de tropas. Dentro del campamento había espacios reservados para depósitos, cocinas e incluso letrinas, cuya ubicación estaba definida con precisión. Todo esto, lo sorprendente, debía estar listo en menos de 4 horas. Autores como Vegecio y Josefo destacan esa capacidad única de Roma, convertir cualquier terreno despejado en una ciudad amurallada en tiempo récord. Porque mientras los enemigos dormían confiados al azar, la legión descansaba protegida por estacas, preparada para combatir en cualquier momento, con provisiones listas, rutas de escape claras y señales internas para mantener el orden. Esa fortificación no era opcional ni negociable, aunque solo pasaran una noche en ese lugar, incluso si estaban en territorio controlado. Formaba parte de su doctrina y de su identidad. Repetir esa rutina noche tras noche permitió a Roma moverse sin depender de ciudades amigas, fortalezas o refugios. La legión llevaba consigo todo lo necesario, incluida su propia ciudad móvil. Pero cuando se clavaba la última estaca y se armaba la última tienda, llegaba el momento más tenso, la noche. A diferencia de otros ejércitos antiguos que veían en el anochecer un tiempo para descansar o dispersarse, para Roma comenzaba una nueva fase operativa, porque en la noche la legión no dormía, vigilaba. Cada contubernium, el grupo básico de 8 legionarios, recibía su ración, granos crudos, sal, vinagre y, si había, porciones de carne seca. Los soldados se agrupaban alrededor de pequeñas hogueras, simple discretas para no comprometer la seguridad visual del campamento, y preparaban sus alimentos. Nada de banquetes, la alimentación era estrictamente funcional. Molían el trigo con molinos portátiles y cocinaban una especie de papilla espesa llamada pulse. Muchas veces mezclaban el vinagre con sal y agua para preparar el posa, la bebida ácida característica del legionario, ideal para hidratarse y preservar la salud en campaña. Paralelamente, los médicos de campaña atendían a los heridos, limpiaban cortes, improvisaban férulas y aplicaban ungüentos hechos con miel y vinagre, remedios básicos pero efectivos para apoyar la recuperación inmediata. También era el momento de cuidar a los animales. Las mulas se cepillaban, alimentaban y refrescaban con agua. Cualquier desperfecto en carretas, arneses o equipo era reparado al instante, porque al amanecer nada podía retrasar la marcha. En ese instante también se leían las órdenes del día siguiente. Los centuriones recibían instrucciones directas de los tribunos, quienes las habían obtenido en el Praetorium. Se anunciaban castigos, se advertía a los soldados que, cuando era necesario, se ejecutaban castigos internos con frialdad, demostrando que la disciplina romana no tomaba descanso. Pero, por encima de todo, la característica definitoria de la noche romana era el silencio absoluto. La legión operaba bajo un código férreo de contención sonora, no había lugar para risas, música o conversaciones de voz alta. Incluso los pasos eran amortiguados. La razón detrás de esta rigidez era simple y poderosa. El enemigo podía estar acechando, escuchando cada sonido, y por eso el orden debía mantenerse, incluso en la más profunda oscuridad. Las patrullas nocturnas no eran una mera formalidad. Cada centinela recibía una contraseña diaria llamada tesera, que debía presentar en cada punto de control durante su turno para asegurar que nada fuera dejado al azar. Los turnos se rotaban cada 3 horas, organizados de forma alternada para evitar el agotamiento y mantener la vigilancia al máximo. La consecuencia de dormir durante la guardia era temida como ninguna otra, la muerte por lapidación, ejecutada implacablemente por el propio contubernium del soldado dormido. Una práctica cruel y severa, pero que tenía un propósito directo, garantizar que nadie jamás olvidara lo que estaba en juego. En el ejército romano, incluso en momentos de descanso, el soldado preservaba la máxima alertidad. El escudo estaba siempre al alcance, el gladius enfundado a la derecha, y las sandalias listas para ser calzadas en segundos. Si el ataque llegaba,
Cada hombre sabía instintivamente dónde debe correr, qué puerta defender y qué formación adoptar. La legión romana no era presa de la sorpresa, la legión era la sorpresa misma, el golpe inesperado que el enemigo nunca alcanzaba a prever. Así, después de 24 horas, lo que parecía un simple desplazamiento militar se convertía en una coreografía milimétrica de supervivencia, estrategia y control absoluto del tiempo y del espacio. La legión no estaba compuesta solo por soldados, sino por cálculos precisos, por repeticiones incansables y una doctrina férrea que transformaba cualquier terreno, por más hostil o inhóspito que fuera, en una extensión del Imperio Romano. Era a la vez una máquina, un animal vivo y una ciudad en movimiento. Marchaba como un engranaje perfecto, respiraba como un cuerpo único y se levantaba cada día como una ciudadela portátil, lista para defenderse o atacar. Ahora que has caminado junto a ella durante un día completo, te pregunto, ¿crees que podrías soportar esa rutina durante una semana? Si te gustó este viaje por la vida de la Legión, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.